Muy buenos días, siendo las 10 horas del 6 de septiembre del año 2025 en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, se apertura la audiencia preliminar dentro de la causa penal en el expediente número 2387908451-2023. Comparecen en esta sala las partes procesales, el fiscal en representación del Ministerio Público, la defensa técnica en representación de los imputados, para lo cual pide que se apersonen ante este juzgado. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra para apersonarse. Buen día, señor juez. Comparece el abogado Ángel Andino en mi condición de fiscal del Ministerio Público, adscrito a la Unidad contra la Trata, Explotación Sexual, Comercial y Tráfico de Personas, con oficinas ubicadas en la colonia Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana, edificio Lomas Plaza número 2 de Tegucigalpa. Debidamente acreditado conforme a la ley, me apersono en la presente audiencia dentro de la causa penal número 2387-908454-23. Solicito, señor juez, se tenga por acreditada mi personería como fiscal del Ministerio Público, quedando facultado para intervenir en todas las diligencias y actos procesales de la presente causa. Abogada de la defensa, tiene el uso de la palabra para que se apersone. Buenos días, señor juez y demás personas presentes en esta audiencia. Me apersono en mi condición de abogada, Heidi Jocelyn Villalobos Mejía, con carnet número 20451, con oficinas ubicadas en el barrio Las Delicias, Cuarta Avenida y Cuarta Calle, suroeste de esta ciudad del Progreso y Oro, y solicito que se me tenga como defensora técnica en la presente causa. Téngase por verificada la concurrencia de las partes y admitida su representación. Se concede el uso de la palabra para el representante del Ministerio Público para que formalice la acusación haciendo su exposición de formalidad al contenido señalado en el artículo 301 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, señor juez, por cederme el uso de la palabra. Procedo a formalizar la acusación contra los señores Raúl Pérez, Leónidas Ruiz, Magda Sabión, Carla Sánchez, por suponerlos responsables del delito de tráfico ilícito de personas agravado en perjuicio de la soberanía del Estado de Honduras. Dicha formalización tiene su fundamento en los argumentos siguientes. Señor juez, el Ministerio Público expondrá cómo los imputados antes mencionados, actuando de manera concertada y valiéndose de sus cargos como funcionarios públicos, conformaron una red criminal dedicada al tráfico ilícito de personas agravadas con el fin de obtener un lucro indebido y en detrimento de la soberanía del Estado de Honduras. Los hechos demostrarán que desde el año 2020 esta organización trasladaba migrantes, principalmente de origen venezolano, cubano y colombiano, desde Costa Rica hasta los Estados Unidos, utilizando lógicamente a Honduras como punto estratégico de paso. Esta estructura, señor juez, estaba dirigida por Raúl Antonio Pérez, quien organizaba la ruta, el hospedaje y la alimentación de los migrantes. Este contó con la colaboración de Leonidas Ruiz, comisario de la Policía Nacional, quien abusando de su cargo coordinaba retenes para evitar que los migrantes fueran detectados. Asimismo, con la participación de la oficial de migración, Magda Angélica Savillón, que junto a otros funcionarios permitía ingresos y salidas ilegales a cambio de sobornos. Y finalmente contó con la intervención directa de Carla Sánchez Guevara, fiscal del Ministerio Público, por cierto, quien incluso transportó en su vehículo a migrantes hasta la frontera de Corinto, facilitando su tránsito irregular. Este grupo delictivo organizado, señor juez, cobraba a cada extranjero aproximadamente $15,000, dinero distribuido entre los miembros de esta organización criminal, ante lo cual dos de los miembros tenían principalmente la función de recibir estos dineros en dólares, lo cual lo distribuían posteriormente entre todos sus miembros. El Ministerio Público acreditará estos hechos mediante prueba testimonial, como la declaración de migrantes transportados y de agentes investigadores,
mediante también prueba documental como las actas de seguimiento, registros de hospedaje y oficios de instituciones públicas, y también la prueba pericial financiera que evidenciará la adquisición de bienes muebles e inmuebles de alto valor sin justificación económica legítima. Además, su señoría, contamos con las intervenciones telefónicas que dejan en evidencia la coordinación constante entre los imputados. Con todo ello, señor juez, el Ministerio Público demostrará que los acusados cometieron el delito de tráfico ilícito de personas agravado, el cual está sancionado en el Código Penal en el artículo 297. Y asimismo solicitaremos se dicte la resolución correspondiente en contra de cada uno de ellos por el grado de autoría, así como la inhabilitación en el ejercicio de sus funciones y el decomiso de los bienes adquiridos producto de esta actividad ilícita. Por lo cual, su señoría, hacemos como parte del Ministerio Público el planteamiento fáctico de este delito contra esta organización criminal. Desde el año 2020 operaba en Honduras, dedicado al tráfico ilícito de personas. Este grupo tiene como centro logístico la ciudad de Nacaome y como ruta de operación el tránsito irregular de migrantes desde la frontera con Nicaragua, Guasaule, pasando por Tegucigalpa hasta llegar a la frontera con Guatemala de Corinto Moa. El señor Raúl Antonio Pérez, su señoría, lideraba las operaciones, coordinando la logística de traslados, hospedaje y cobro. En el caso del señor Leónidas Ruiz, comisario de policía, utilizaba su cargo para manipular retenes policiales, alertar sobre operativos y facilitar el tránsito irregular. Además, usaba su hostal, el Viajero Feliz, para ocultar a los migrantes. Magda Angélica Sabión, oficial de migración, junto con otros funcionarios, registraba irregularmente o permitía el paso de migrantes a cambio de sobornos. Carla Sánchez Guevara, su señoría, fiscal del Ministerio Público, utilizó su posición y un vehículo oficial para trasladar personalmente a migrantes irregulares, siendo sorprendida en flagrancia con 4 extranjeros a bordo. En cuanto a la teoría jurídica, los hechos acreditan la comisión del delito de tráfico ilícito de personas agravadas, previsto en el artículo 297 del Código Penal hondureño, que sanciona, según los verbos rectores, a quienes promueven, faciliten o realicen el ingreso o salida dentro del territorio nacional eh, de manera irregular y, lógicamente, obteniendo con ánimo de lucro. Y vemos, su señoría, la participación de funcionarios públicos, tal como lo califica también en una de sus agravantes, el artículo 297 de la misma norma penal, también el ánimo de lucro, siendo este el elemento subjetivo específico, y la actuación en forma organizada y transnacional, como ser también la calificación cuando se hace a través de un grupo delictivo organizado, señalado en el párrafo segundo del mismo artículo del Código Penal. Asimismo, señorías, se desprenden delitos conexos como abuso de autoridad y cohecho por el uso indebido de funciones públicas. También otro delito conexo como ser el delito de lavado de activos por las adquisiciones desproporcionadas de bienes sin justificación financiera. En consecuencia, la responsabilidad penal de los imputados se sostiene tanto en su participación individual como en la pertenencia a una organización criminal estructurada. Ante lo anterior expuesto, se pide se apliquen las penas señaladas en el artículo 297, párrafo segundo y párrafo tercero del Código Penal. Número 1. Cuando los hechos son cometidos en un grupo delictivo organizado, se señale una pena mínima de 6 y una pena máxima de 8 años y una multa de 100 a 300 días. Y cuando los hechos son cometidos por funcionario o empleado público, se señala el aumento de 1/3 de la pena, por lo cual se pide una pena mínima. En el caso de los señores que se valieron de sus funciones, su señoría, que me permite un momento, por valerse de sus cargos públicos, una pena mínima de 8 y una máxima de 10 y 7 meses de prisión. Y como pena accesoria, la inhabilitación absoluta de 15 a 20 años. En cuanto a la teoría probatoria, su señoría, se cuenta con abundante prueba testimonial, documental y pericial.
Hay testigos presenciales, como el migrante transportado, por ejemplo, Marlon Estardozo Samayoa, que se tomó su declaración como una prueba anticipada. Y también tenemos a los agentes investigadores que documentaron los seguimientos. Tenemos las pruebas documentales, entre ellas las actas de vigilancia, registros de hospedaje, listados de transporte, oficios de instituciones públicas que demuestran la incongruencia entre salarios devengados y bienes adquiridos. La prueba pericial financiera, que confirma la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de alto valor sin respaldo económico legítimo. Asimismo, también se cuenta con las intervenciones telefónicas que vinculan directamente a los imputados con la coordinación de traslados y sobornos. ¿Qué pretendemos, su señoría, como parte del Ministerio Público? Pues la pretensión punitiva. Este Ministerio Público solicitará la condena de los imputados por el tráfico ilícito de personas agravadas, imponiéndoles la pena máxima establecida en la ley, de acuerdo a su autoría, y la calificación de acuerdo al artículo 297. Asimismo, también el decomiso de bienes inmuebles adquiridos con fondos ilícitos y la inhabilitación absoluta de cargos públicos. Por todo lo anterior, señor juez, el Ministerio Público solicita lo siguiente. Número uno, se dicte auto de formal procesamiento contra los imputados. El señor Raúl Pérez, Leónidas Ruiz, Magda Sabión y Carla Sánchez. Y número dos, su señoría, se dicte auto de apertura a juicio oral y público. Es todo, su señoría. Muchas gracias. Tiene la palabra la defensa técnica para pronunciarse sobre la acusación y conteste los cargos formulados contra los imputados. Muchas gracias, señor juez. Pues esta defensa rechaza categóricamente los cargos formulados por el Ministerio Público por considerarlos pues carente de fundamento fáctico, jurídico y probatorio, ya que las supuestas vinculaciones en contra de mis representados pues se basan en indicios y no en pruebas directas que acrediten pues su participación en la dolosa, en lo que es el delito del tráfico ilícito de personas agravadas. En cuanto al elemento fáctico, la defensa pues sostiene que no existen pruebas directas que vinculen a mis representados en el traslado facilitación de personas hacia el extranjero. Las suposiciones pues del Ministerio Público carecen de soporte objetivo y se basan únicamente en inferencias de carácter financiero y documental. En lo que es el elemento jurídico, pues el tipo penal de tráfico ilícito de personas agravado, existe la existencia de actos concretos de captación, transporte y facilitación. En este caso no se ha demostrado la participación activa de los imputados en tales hechos. La mera posesión de dinero o bienes no constituyen un delito, ni tampoco los viajes nacionales en el ejercicio de su libertad en tránsito. En lo que es el elemento probatorio, la defensa pues cuestiona los informes financieros presentados, ya que no acreditan de manera faciente que los fondos pues provengan de actividades ilícitas, pudiendo pues tener un origen estas actividades comerciales lícitas. De igual forma, pues los informes migratorios únicamente reflejan movimientos que no prueban la existencia del tráfico ilícito de personas agravado ni la participación de los acusados en dicho delito. En el caso pues de Raúl Antonio Pérez, es un comerciante con actividad económica propia, es propietario pues de inmuebles y vehículos adquiridos lícitamente mediante actividades mercantiles no investigadas a fondo. En el caso de Leonidas Ruiz, pues es un comisionario de policía que administra un hostal de manera privada sin que exista pues prueba de que el negocio sirviera como un centro de operación para migrantes ilegales. En el caso de Magda Angélica Sabión, pues es un oficial de migración que cumplía pues funciones administrativas sin prueba directa de que ella haya alterado los registros migratorios. En el caso de Carla Sánchez, pues es fiscal del Ministerio Público y cuya participación se reduce en la condición de que transportaba un vehículo con extranjeros, pero esto no acredita pues de que ella supiera el estatus irregular de dichas personas.
En consecuencia a esto, señor juez, esta defensa pues solicita que se le dicte acto sobre seguimiento definitivo a favor de los imputados al no existir pues suficientes elementos de prueba para elevar la causa a juicio oral y público. Eso sería todo de mi parte, señor juez. Una vez escuchada la intervención de las partes procesales, se declara formalizada la acusación y contestados los cargos. Considerando lo expuesto por ambas partes procesales, este juzgado considera que existen méritos suficientes y fundamentos razonables para elevar el caso a juicio oral y público. Por lo tanto, resuelve decretar: 1. Auto de apertura a juicio oral y público, y 2. Auto de formal procesamiento contra los imputados Raúl Pérez, Leonida Ruiz, Magda Savillón y Carla Sánchez, habiéndose evacuado los puntos previstos para esta audiencia preliminar. Se da por concluida, siendo las 11:11 del 6 de septiembre del año 2025. Por lo tanto, notifíquese las partes procesales en este mismo acto.